Bien, buenas noches. Un placer para mí, Humberto Cristian Pérez, darles la bienvenida a nuestro acostumbrado espacio Conversando con Humberto. Para hoy tenemos, como siempre, lamentablemente, como siempre, tenemos un tema muy interesante, muy importante. Hoy vamos a hablar acerca de Apocalipsis 13, 11 al 18. Ya lo hemos hecho antes, pero los acontecimientos están tomando una velocidad tal que se hace necesario volver a conversar sobre este tema. Antes de iniciar, antes de orar, permítanme Un placer para mí, Humberto Cristian, hacer un ajuste aquí. Permítanme. Un placer para mí, Humberto. Aquí, ya lo corregí. Le doy seguimiento por aquí a todos los comentarios también. Bien, antes de arrancar con el tema, permítanme hacer una sencilla oración. Señor, gracias por la oportunidad que me das de poder interactuar con mis amigos y hermanos por aquí. Es algo que me encanta. Así que bendícenos al estudiar tu palabra hoy y permite, Padre, que podamos hacer algo que a ti te agrade. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Vamos a comenzar por aquí. Los adventistas del séptimo día tenemos una interpretación sobre Apocalipsis 13. Tenemos una. Nuestra interpretación de los versículos 13 al 18 es posible que no sea compartida con otras denominaciones, y eso es algo que yo debo investigar. Iba a investigar hoy, pero tuve un día un poco agitado. Nuestra interpretación de Apocalipsis 13, del 11 al 18, identifica a la bestia con cuernos de cordero. Esta Biblia ha pasado trabajo, mucho trabajo que ha pasado, pero con ella nos vamos. Apocalipsis 13, 11 al 18 la vamos a leer desde aquí. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar la primera bestia, cuya herida de muerte fue sanada. Y hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que le ha sido dado a hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada, y venció. Y le fue dado que diese vida a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablase, e hiciese que todos los que no adorasen la imagen de la bestia fueran muertos. Y hace que a todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y siervos, se les ponga en su mano, derecha o en su frente una marca, y que ninguno pueda comprar o vender sino el que haga la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Y aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, porque es el número del hombre, y su número es 666. Bien, la interpretación que nosotros tenemos, Bernabé Lundi, bienvenido, un placer tenerte por aquí. La interpretación que nosotros tenemos está fundamentalmente basada en Spanish Ángeles, muy bienvenida, un placer. Esposa Odette Matos, bienvenida, llegó Spanish Ángeles, un placer. Norma Asmar de Villamán, bienvenida también, muy bienvenida. Ahora dejo de saludar y me dedico a esto. Y luego, más adelante, sacaré tiempo para seguir saludando. Bendecida noche, Norma. Bien, ¿qué resulta? Nuestra interpretación está basada en análisis que los adventistas hacemos de como la manera en que la nación a que se refiere
se estableció, que esa nación pues tomó su formación fue alrededor del año de 1798, cómo creció, cómo se expandió económica, política y militarmente. Tiene mucha influencia en la tierra, eso entendemos. Y también identificamos en Apocalipsis 13, 11 al 18, que tiene influencia, mucha influencia, que tiene poder económico, tanto que puede imponer sanciones económicas, que tiene fuerza militar también. Así que por ahí vamos. En el conflicto de los siglos, página 565, Elena G. de White dice lo siguiente. Pongan mucha atención. Se ha demostrado que los Estados Unidos de Norteamérica son el poder representado por la bestia de dos cuernos semejantes a los de un cordero, y que esta profecía se cumplirá cuando los Estados Unidos hagan obligatoria la observancia del domingo, que Roma declara ser el signo característico de su supremacía. O sea que todavía, según Elena G. de White, los Estados Unidos todavía no son esa bestia, porque todavía no ha impuesto con fuerza eso. La influencia de Roma en los países que en otro tiempo reconocían su dominio dista mucho de haber sido destruida, y la profecía predice la restauración de su poder. Como dije, Conflicto de los Siglos, página 565. Conflicto de los Siglos, página 439. Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que imponga los decretos a las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana, y la aplicación de penas civiles contra los disidentes vendrán por sí sola. O sea, lo que dice Elena G. de White. Eliezer Pérez, muy bienvenido. Lo que dice Elena G. de White es lo siguiente. Conflicto de los siglos, 565. Se ha demostrado que los Estados Unidos son el poder representado por la bestia de dos cuernos semejantes a los de un cordero, y que esta profecía se cumplirá cuando los Estados Unidos hagan obligatoria la observancia del domingo, que Roma declara ser el signo característico de su supremacía. Si ustedes buscan esos folletitos que tanto rodaban antes, un diálogo con Dios acerca del sábado, van a encontrar cómo eso se decía claramente. Los obispos y cardenales decían que cuando los protestantes obedecían el domingo, guardaban el domingo, no hacían otra cosa que guardarlo. Entonces también se nos avisa que cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que imponga los decretos, las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana, y la aplicación de penas civiles contra los disidentes vendrán por sí sola. Entonces, ¿a qué nos referimos específicamente? A que Estados Unidos son la segunda bestia de Apocalipsis 13, 11 al 18. Durante el periodo 2017 hasta el 2021, mucha gente llegó a la conclusión de que los Estados Unidos no eran ya la segunda bestia de Apocalipsis 13, sino que eso había cambiado, porque los Estados Unidos habían dejado de ser la primera potencia global. Fíjense que estoy uniendo profecía bíblica, el espíritu de profecía con geopolítica, porque así es como se cumplen las cosas. Las profecías no se cumplen out of the blue, en el aire, sino que hay cosas que hacen, o acciones de los seres humanos que hacen que las profecías se cumplan. Bien, entonces, ¿cómo sigo? Toda profecía fundamentalmente es retada en su cumplimiento. Es retada porque el enemigo no quiere que se cumplan, es retada para denigrar la palabra de Dios, y es retada de diferentes maneras. Vamos a una profecía que todos ustedes conocen, una profecía bien clara. Isaías 44, 24 al 28, e Isaías 45, 1 al 7.
En mi ajada Biblia, muy ajada por cierto, que tengo aquí, pues entonces ustedes me van a permitir leer Isaías. Se le fueron las páginas y todo. Isaías 44, tengo que tratarla con mucha delicadeza, perdón. Isaías 44, ...24 en adelante. Así dice Jehová tu Redentor, el que te formó desde el vientre, yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que frustro las señales de los engañadores y enloquezco a los agoreros, que hago retroceder a los sabios y desvanezco su sabiduría. Yo, quien confirma la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada, y a las ciudades de Judá seréis reedificadas, y yo levantaré tus ruinas. Que dice a las profundidades, secaos, y tus ríos haré secar. Que dice de Ciro, él es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serán echados tus cimientos. 45, 1 al 7. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual yo tomé por su mano derecha para sujetar naciones delante de él, y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebraré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y las riquezas. El 4 dice, por amor a mi siervo Jacob y a Israel mi escogido, te he llamado por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque tú no me has conocido. Bien, ¿qué es interesante de esto? La profecía sí es sumamente interesante. ¿Qué es interesante sobre esto? En primer lugar, es interesante el hecho de que Isaías, el ministerio profético de Isaías, giró unos años, cuando el rey Usías, unos 20 años antes del año 700 o más, y terminó un poco después del año 700. O sea, alrededor del año 700 antes de Cristo, Isaías dio esta profecía de Ciro. Yo me imagino que los habitantes de Jerusalén, la gente que iba al templo, al escuchar a Isaías decir esta profecía, o al leerla, cuando los amanuenses escribían, copiaban y publicaban, al leerla, yo me imagino que se quedaban lelos. ¿Cómo que Israel será reedificado? ¿Cómo que el maravilloso templo va a ser destruido y se echarán nuevamente los cimientos? Se quedaron lelos. ¿Por qué? Porque Israel estaba bien, el templo estaba funcionando mucho más en tiempo del profeta, del rey Ezequías. Todo funcionaba. Parece imposible. ¿Qué pasó? Muere Ezequías, llega Manasés. Manasés se corrompe completamente. Luego de Manasés viene un hijo y luego viene su nieto. Creo que no fue descendiente, Josías no fue descendiente directo de Manasés. Creo que no. Entonces, ¿qué resulta? Estoy buscando aquí en Reyes, Segunda de Reyes. Estoy buscando la historia de Josías. Vamos a ver. Un segundito, por favor. Saben que esto es en vivo. Vamos a ver. No, fue nieto. Joacás fue el hijo de Manasés, y entonces de él vino Josías. Bien, llega el rey Josías. El rey Josías, antes de la muerte del rey Josías, el rey Josías reinó
31 años. Murió en el año 609 antes de Cristo. 3 años antes de eso, en el 612, Nínive se había debilitado mucho económicamente. National Geographic y otros expertos historiadores dicen que una gran sequía que duró intermitentemente unos 50 años había quebrado económicamente a los asirios y a Nínive. Y esa debilidad económica alimentó a Nabopolassar, rey de Babilonia, y también alimentó a los medos a unirse, Babilonia y medos, y atacaron a Asiria, tomaron a Nínive, la destruyeron, pero una parte del ejército asirio pudo escapar. Eso fue en el año 612 a.C. En el año 609 a.C., entonces Faraón Necao, que tenía una asociación política y militar con los asirios, salió en defensa de esa parte de los asirios que habían quedado. Y los babilonios entonces también salieron a enfrentarse con los egipcios, porque los babilonios querían erradicar completamente. Así que en el año 609 ya el ejército babilonio, dirigido por Nabucodonosor, hijo de Nabopolassar, sale a enfrentar a los egipcios. Josías, que no tenía vela en ese entierro, Dios que me perdone por decirlo así, sale también a enfrentar a los egipcios. Faraón Necao, búsquenlo en Segunda de Reyes. Faraón Necao sale a enfrentar. Faraón Necao le manda a decir a Josías: este pleito no es contigo, quédate ahí. Pero Josías lo que hizo fue que se disfrazó, se puso ropa no de rey, sino de un soldado común y corriente, y en un carro de guerra de antes, 2 caballos y un arquero y alguien que conducía el carro, salió a enfrentar a Necao. Los soldados de Necao dispararon muchas flechas, una de ellas alcanzó a Josías. Josías dijo: estoy herido, y entonces lo sacaron, lo llevaron a Jerusalén, pero él murió antes de tiempo. ¿Qué hizo el faraón Necao? Tomó uno de los hijos de Josías, lo puso como rey en lugar de él y se fue a enfrentar a los babilonios. Los babilonios lo derrotaron a Necao. Y entonces Nabucodonosor vino a Jerusalén, la tomó y puso a otros de los descendientes de Josías y se llevó a muchísima gente como rehenes, entre ellos a Daniel, Misael, Ananías, si me olvidó el nombre del otro. Bueno, pues se llevó a Daniel y sus 3 amigos. Todos fueron llevados hacia Babilonia. Luego volvió una vez más y luego volvió en el año 586 y destruyó a Jerusalén. Y se llevó a todo el vivo que quedó prácticamente, todo el que valía algo, se lo llevó para Babilonia como cautivos. Y ahí destruyó el templo, destruyó la ciudad, y ahí se cumple la parte donde está la necesidad, según la profecía de Isaías 44 y 45, de que la ciudad de Jerusalén fuera reconstruida y se echaran nuevamente los cimientos del templo. Pero no queda ahí. Más adelante, ya en el año 539, Nabonido, nieto de Nabucodonosor, y su hijo Belsasar quedan a cargo. Nabonido, buscando una experiencia religiosa con un ejército, sale de Babilonia y se va por los lados de Arabia buscando no sé qué cosa, y deja a Belsasar a cargo de Babilonia. Y ahí entonces vienen otra vez los medos, esta vez asociados con los persas. Darío, un general medo, o rey medo, según dice la Biblia, y adivinen quién, Ciro. Ciro aparece alrededor de 160 años después de que Isaías había profetizado su nombre. Había dicho que él iba a mandar a echar nuevamente los cimientos del templo y que iba a liberar a su pueblo, que iba a estar
cautivo en Babilonia. Claro, no se da de una vez. En el año 539, Darío y Ciro toman a Babilonia. Darío se queda por 2 años como gobernante de Babilonia hasta que muere, porque ya estaba mayor cuando tomó junto con Ciro a Babilonia. Y en el 537 entonces Daniel le enseña a Ciro lo que dijo Isaías casi 160 años antes sobre él. Y entonces, por eso, cuando Esdras escribe en el capítulo 1, dice que Ciro escribió: Jehová me ha mandado que le edifique casa, porque 150 años antes se había escrito esa profecía. O sea, las profecías no se cumplen así como que todo el mundo está bailando ballet o que van en el aire y cosas así. No. Pasan muchas cosas positivas y negativas que pueden hacer parecer que la profecía va a naufragar. Pero la historia nos demuestra que las profecías se cumplen aún a pesar de todas las cosas que suceden en la historia, a las naciones, a las personas. Entonces, pasaron muchas cosas antes de que la profecía se cumplirá. Las profecías son retadas constantemente. El enemigo las quiere hacer fracasar. Y ahora nosotros tenemos un reto grande a la interpretación nuestra adventista, apoyada por Elena G. de White, la interpretación de que Estados Unidos son la potencia global y la segunda bestia de Apocalipsis 13. ¿Qué está sucediendo? No sé si ustedes leyeron hoy que hace un par de meses, Sudáfrica demandó a Israel ante la Corte Internacional de Justicia, acusándolo de genocidio por el conflicto que tiene Israel con la gente de Gaza, con Hamas y la gente de Gaza. Desde que comenzó la invasión rusa a Ucrania, China había mantenido una posición más o menos equidistante. Claro, todo el mundo sabe que China está de parte de Rusia, porque en primer lugar ideológicamente están de acuerdo, también están asociados con Irán, están asociados con Corea del Norte. Hay dos bloques ahora mismo en el mundo. El primer bloque es el bloque de los estados totalitarios: Rusia, China, Irán, Corea del Norte, y a eso se suman los BRICS. Los BRICS es un bloque supuestamente económico, que ahora se está viendo que no es económico, formado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y han solicitado unirse a los BRICS Arabia Saudita y otro país más. El otro bloque que existe es el bloque de los estados democráticos. Ese está formado por los Estados Unidos, que se cruzaron unos mosquitos por aquí. Está formado por los Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido, Japón, Corea del Sur, Australia. Y hay otros países que están en el medio que no cogen para ningún lado, pero que son países democráticos. Entonces, ¿qué resulta? Que hay un enfrentamiento entre esos dos bloques. ¿Dónde está el poder económico? El poder económico está en los países democráticos como Estados Unidos. Ya había dicho anteriormente que durante el año 2023 China, que es el principal socio de ese bloque de países totalitarios, produjo bienes y servicios por unos 17.000 trillones de dólares. Los Estados Unidos, que son el líder de los países democráticos, produjo durante el mismo periodo 28 trillones, 11 trillones más que lo que produjo China. Económicamente, los Estados Unidos militarmente son más fuertes,
Y la Unión Europea también, o sea, junto con Estados Unidos y con el Reino Unido y con Corea del Sur, con Japón y con Australia, son económicamente mucho más poderosos. Ahora, ¿cuál es el problema? Voy a leer aquí. En un giro sorprendente, el representante chino en la Corte Internacional de Justicia describió a Israel como una potencia ocupante y justificó las acciones de los palestinos contra lo que considera la opresión israelí. Afirmó que no es terrorismo sino resistencia legítima. Y dice el periodista, no es un buen presagio porque la suma de factores parece indicar que China amenaza con sincerar su pertenencia al eje que enfrenta a Occidente, a las democracias, y eligió un tema y un lugar en extremo sensible para lanzar un ataque político contra Israel, un símbolo occidental en Medio Oriente. En Medio Oriente, la única nación democrática que hay es Israel. Después todo lo demás son teocracias, son monarquías y ese tipo de cosas. No hay democracia. Entonces, si tomamos en cuenta estas declaraciones junto a las del presidente brasilero Lula contra Israel, la denuncia de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia, es aún más grave porque implica que los BRICS, el grupo que les dije antes, dejaron de ser una iniciativa de comercio para fortalecerse como un polo de confrontación global. Hay una confrontación global terrible entre, por un lado, China, Rusia, Irán, Corea del Norte, contra Estados Unidos, el Reino Unido, la Unión Europea, Corea del Sur, Japón, Australia. Entonces, todo eso da que hay una lucha tremenda entre los totalitarios, que son países que no son democráticos, que son dictaduras, países que no permiten la libertad de conciencia ni nada de eso, contra los países que sí la permiten. Ahora, ¿dónde se da la principal lucha en este sentido? En Israel hay una gran lucha en Israel, porque antes los palestinos querían una solución de dos estados. Antes, 30 años o más, querían una solución de dos estados. Ahora, ya los palestinos no quieren una solución de dos estados. El concepto fundamental palestino es desde el río hasta el mar, o sea, desde el río Éufrates hasta el mar Mediterráneo, o sea, que Israel desaparezca completamente. O sea, quieren eliminar la única democracia que hay en ese sector. Y ya antes lo había explicado. Ustedes ven que en el Mar Rojo, cuando se une con el Mar Arábigo, se unen a través de un estrecho, Bab el-Mandeb, un estrecho como de 30 kilómetros de ancho, como de aquí a Boca Chica. Bien, pues por ahí pasa una gran parte del comercio mundial, pasa el 30% de los contenedores, pasan por ahí en barcos. También pasa el 12% del comercio mundial, porque los barcos que vienen de Europa o que van hacia Europa pasan por el canal de Suez. Entonces los hutíes que tienen control del sur de Yemen lanzan cohetes que son propulsionados por Irán para interrumpir el flujo natural o regular del comercio. Si Israel desaparece, Israel es la garantía de que los barcos que vengan de Europa puedan entrar al canal de Suez, llegar al Mar Rojo y seguir hacia el Mar Arábigo y por ahí a todas partes. Si los palestinos, si Hamas, si los gazatíes toman control del territorio de Israel, ustedes saben que Irán entonces va a tener control de ambos lados del canal de Suez y estará en condición, junto con China, Rusia y Corea del Norte, de tomar control completamente de esa ruta tan importante. Ahora mismo los barcos, una gran parte de los barcos, están teniendo que obviar el canal de Suez. O sea, los que vienen de Europa hacia el mar Arábico, ya no una gran cantidad de ellos no están cruzando por el canal de Suez,
sino que usan la ruta antigua, que era bajar todo África, cruzar por el estrecho ya de África del Sur y entonces subir. Eso encarece tremendamente el transporte, encarece el precio de todo lo que se transporta por ahí, y los que vienen desde el mar Arábico o del Pacífico, en vez de hacia Europa, en vez de cruzar por el canal de Suez, están haciendo la ruta que les dije, pero a la inversa, por África. Y eso es un problema grande para el comercio internacional. Entonces, ¿a dónde voy? Ellos quieren eliminar a Israel, pero también quieren el control de eso para poder imponer sanciones y ese tipo de cosas. Sin embargo, lo más importante, también vamos a Ucrania, también una defensora de Occidente, pero uno se pregunta, y entonces, ¿cuál es el problema? El problema fundamental es el siguiente. Muchos países, muchos políticos de países democráticos han sido cooptados por Rusia. Y usted se encuentra que hay muchos países donde la clase política está enfrentada en cuanto a la ayuda a Ucrania, la ayuda a Israel, la ayuda a Taiwán también. Y dicen que no lo van a ayudar, pero son acciones que únicamente benefician a Rusia y a su grupo. Solamente los benefician a ellos. Entonces ellos están dispuestos a permitir que la democracia perezca en Israel, en Taiwán y en Ucrania, porque ellos tienen ideológicamente afinidad con esos países, pero viven en países democráticos. Y entonces ellos no quieren que la democracia sobreviva en esos países. Y de esa manera debilitan, en el caso de Estados Unidos, debilitan a Estados Unidos e impiden que los Estados Unidos cumplan su rol de primera potencia. ¿Cómo vemos eso? Desde Apocalipsis 13, 11 al 18. Durante la administración pasada de Trump, los Estados Unidos se salieron del Acuerdo de París, amenazó con salirse de la OTAN, lo ha vuelto a hacer, estableció fuertes relaciones con Rusia. O sea, todo eso debilitando sensiblemente a los Estados Unidos y a su reputación a nivel global. La nueva administración, la que está ahora, levantó todo eso y los Estados Unidos volvieron para adelante y salieron de la tremenda crisis económica. El año pasado crecieron 3.1%, su producción de bienes y servicios. Ya les dije que produjeron los Estados Unidos 28 trillones de dólares en bienes y servicios. Crearon desde enero del 21 hasta enero de este año 2024, crearon unos 14 millones de nuevos empleos. O sea, se recuperaron más fuertemente, tan fuertemente como estaban antes de la pandemia, o más que antes de la pandemia. Entonces, todo eso nos hace ver que los Estados Unidos han vuelto a tener su papel preponderante, pero están siendo atacados desde dentro. También está siendo atacada Alemania desde dentro. La semana pasada el canciller de Alemania, el ministro de Defensa alemán, había dicho que iban a mandar armas y cohetes a Ucrania para que se defendieran. Los ucranianos no están recibiendo ayuda ahora mismo, se están quedando sin municiones, sin nada de eso, debido al bloqueo que tienen partidos afines a Putin en los Estados Unidos, en Alemania, en Francia, en todo eso. Son países de extrema derecha o de extrema izquierda que no quieren democracia. Yo siempre me pregunto, ¿qué tanto crece el evangelio en Irán? No hay democracia en Irán, hay una teocracia. ¿Qué tanto crece el evangelio en Corea del Norte? No crece. ¿Qué tanto crece, qué tan libre es el evangelio en China? Hay libertad controlada por el Estado. O sea, hasta cierto punto te dejan predicar y todo eso, pero China está en... Hay un informe de una organización cristiana llamada Puertas Abiertas que mide los niveles de libertad religiosa que hay en el mundo, y China no es un ejemplo de libertad religiosa. Y en Rusia la iglesia preponderante es la iglesia
ortodoxa de Kirill. Kirill es el líder de la iglesia y está muy asociado con Putin. Entonces, ahora mismo, con todo lo que está pasando, parecía ser que los Estados Unidos están a punto de perder su preponderancia, con todos los problemas internos que tienen, con todas las dificultades. Pero nosotros hemos visto que en el pasado las profecías parecían que no se iban a cumplir, como la famosa profecía que les leí de Isaías capítulo 44 y 45, referente a el rey Ciro. 160 años pasaron entre la profecía y su cumplimiento. No parecía lógico pensar que alguien llamado Ciro iba a ordenar que echaran los cimientos del templo, cuando el templo estaba ahí. Todos lo estaban viendo desde, bueno, ¿qué estará diciendo Isaías? ¿Por qué dice eso? Y también que iba a liberar a los cautivos de Judá si todo el mundo estaba en su casa, en su ciudad. Pero sucedió, todo sucedió y se cumplió. Por lo tanto, el cumplimiento profético lo define Dios. Lo define Dios. Y muchas veces parece o pareciera ser que las profecías no se van a cumplir, pero hasta ahora se han cumplido. Si me permiten, me voy a tomar un momentito para volver a saludar gente. Mi doña de Jesús Campuzano, un placer verte por aquí. Ronnie Villamán Brito, bienvenido mi hermano querido. Bienvenido. ¿Quién más está por aquí? Ya saludé a Eliezer Pérez, mi hermano maestro y guía. Margarita Jiménez, muy bienvenida. Isabel Muñoz está por aquí. Joel Ureña, espero que todo esté bien por tu casa. Joaquín Abreu Peña está aquí. Luisa Martínez también está viendo el video. Henry Ayan Guevara, mi hermano del corazón, bienvenido. Belkis Monsanto, no puede faltar una noche. Belkis Monsanto. Deida Hogando está aquí también. Gracias a Zaría, ese mismo. Robinson Ceballos Cabrera está viendo el video. El pastor Elvis Torres, mi respeto, pastor, y todo mi cariño para usted. Eusebio Díaz está aquí. Henry Scott, muy bienvenido Henry. Rosa Esther Concepción, hermana mía. Wendy Conde está bien por aquí. Julia Francisca Rodríguez, bienvenida. Daniel de León está viendo el video. Y Juan José Martínez está aquí. Bienvenido Juan José. Bien, seguimos entonces. ¿Cuál es el esquema que estamos viendo ahora? Hay un esquema global de confrontación. Estados democráticos están siendo enfrentados por estados totalitarios que no son democráticos para nada. Y que resulta que dentro de los estados democráticos hay líderes políticos y religiosos que están asociados con los estados totalitarios. Quieren control, quieren poder. Yo había publicado hoy en Facebook un texto que dice, vamos a ver si lo tengo por aquí. Vamos a ver, no lo tengo por aquí. No lo copié. Pero dice que cuando la iglesia se extiende hacia el Estado, va a utilizar el poder del Estado para obligar a que los demás, aunque no crean, tengan que cumplir con todas sus doctrinas. Las iglesias protestantes en Estados Unidos están buscando eso. Y usted ve muchos cristianos que son nacionalistas, que realmente no son cristianos, sino que lo que quieren es el control del Estado para aplicar todas sus doctrinas a gente que no las creen, sino que tiene que hacerse por la mala, por la fuerza. Un segundito, por favor, un segundito. Está esta declaración en El conflicto de los siglos, página 438. Siempre que la iglesia alcanzó el poder civil, lo empleó para castigar a los que no admitían todas sus doctrinas. Las iglesias protestantes que siguieron las huellas de Roma, al aliarse con los poderes mundanos, manifestaron el mismo deseo de restringir la libertad de conciencia. Ejemplo de esto lo tenemos en la larga persecución de los disidentes por la Iglesia de Inglaterra.
Durante los siglos XVI y XVII, miles de ministros no conformistas fueron obligados a abandonar sus iglesias y a muchos pastores y feligreses se les impusieron multas, encarcelamientos, torturas y el martirio. Conflicto de los siglos, página 438. O sea, eso es lo que se quiere volver a hacer. Y va a suceder de nuevo. Pero esto lo van a hacer los Estados Unidos. Puede que una administración totalitaria, que crea en el totalitarismo, imponga esto. Los Estados Unidos tienen que cumplir con diferentes condiciones para poder hacer esto. Tienen que ser la primera potencia mundial, tienen que tener influencia global, y tienen que tener poder económico para hacerlo. Ahora mismo las intenciones de los rusos, de los chinos, de Irán y de Corea del Norte son debilitar a los Estados Unidos de tal manera que los Estados Unidos no se les puedan oponer. Eso es exactamente lo que ellos están buscando. O sea, no van a fortalecer a los Estados Unidos para que cumpla su rol profético. Eso es exactamente lo que quieren. Por eso, yo, que no soy profeta, ni soy hijo de profeta, tampoco soy teólogo, tengo mis dudas con respecto a que esa gente, aunque parece que están teniendo mucho éxito, no creo que vayan a tener la fuerza y el poder para lograr derribar a los Estados Unidos, porque proféticamente son los Estados Unidos que tienen que cumplir ese rol. Así que, mis hermanos, yo les invito a estudiar. Dilauris, muy bienvenida, mi hermana, a estudiar bien los acontecimientos y no se dejarse arrastrar, porque muchos norteamericanos están en contra de la democracia norteamericana. Hay varios factores fundamentales que los llevan a norteamericanos e incluso a adventistas del séptimo día a querer el debilitamiento y caída de los Estados Unidos. En primer lugar, muchos norteamericanos están heridos por la gran deslocalización de factorías de Estados Unidos durante los años 80, 90 hacia China. Están muy molestos con eso, porque tenían un estilo de vida que ahora no pueden tener, y es cierto. Las factorías fueron llegadas qué bien, también me saluda a don Luis. Entonces las factorías fueron llevadas hacia China, entonces ellos tuvieron que buscar otros empleos en Estados Unidos, a veces 2 empleos, para poder llegar hasta fin de mes, cuando antes lo hacían con un solo empleo. Eso los tiene irritados. Yo también estuve irritado. Pero ya esos empleos están volviendo a Estados Unidos con las políticas que está implementando la administración actual. ¿Por qué están airados también? Están airados los evangélicos fundamentalmente por el apoyo a los LGBT y a la ideología de género. Están airados por eso. También están airados por el apoyo al aborto. Y es algo extraño. El caso es que los republicanos, específicamente, que tienen el control de la Suprema Corte de Justicia, lograron, como les digo, lograron que las leyes que permitían el aborto fueran desmontadas. Y sin embargo, eso ha hecho que muchas mujeres norteamericanas hayan decidido ir a las urnas y votar por los candidatos demócratas, como se está dando. Sucedió recientemente, ahora creo que fue hace 2 semanas, en febrero, cuando un candidato demócrata logró otra vez voltear un asiento de la Cámara de Representantes que pertenecía o que estaba siendo ocupado por republicanos. ¿Qué otra cosa hace que la derecha norteamericana esté tan airada contra la democracia y contra los demócratas? Es la gran, ¿cómo que le dicen a eso? Es un término, la gran sustitución.
ellos están en contra de los inmigrantes. Una de las promesas de campaña de Donald Trump es que va a deportar alrededor de 10 millones de hispanos. Los va a sacar de Estados Unidos, legales o ilegales, los va a sacar. Y es extraño también por el hecho de que los republicanos han estado pidiendo leyes más fuertes para frenar la inmigración ilegal. Sin embargo, cuando se les ofrece un proyecto de ley que lo pueda permitir, porque la legislación actual norteamericana no le permite al gobierno federal poder enfrentar efectivamente la migración ilegal, pues entonces ellos dijeron que no, los republicanos, que no quieren, no la van a aprobar para poder utilizar eso como tema de campaña. Así mismo lo dijeron, con estos ojos y estos oídos que se lo comerán la tierra más tarde que temprano, espero que más tarde que temprano. Entonces, eso también está sucediendo. Entonces nosotros vemos cómo el odio, la decepción y ese tipo de cosas han hecho que mucha gente esté en contra de la democracia. Winston Churchill dijo, porque ya no dice nada, murió en el año de 1965, el 24 de enero de 1965 falleció en Londres Sir Winston Churchill, uno de los personajes más importantes del siglo XX y para mí personalmente uno de los ejemplos de personas. O sea, ok, era imperialista, era blanco y todo ese tipo de cosas. Exactamente, Oliver. El año pasado no aprobaron el paquete de Ucrania porque pedían un bill de migración. Lo preparan en un acuerdo bipartidista en el Senado y entonces lo bloquean por líneas de politiquería. Así mismo es. Entonces, ¿qué decía Winston Churchill? La democracia es el peor de todos los sistemas de gobierno, excepto por todos los demás. O sea, ningún sistema de gobierno es mejor que la democracia, porque la democracia te da libertad religiosa, libertad de creencia, libertad de expresión, te da libertad de culto, que ya lo he dicho 3 veces con diferentes palabras, te da libertad de elección, tú eliges a tus representantes, tienes derechos, hay que respetarte tus derechos constitucionales, libertad de elección, libertad de casarte y de todo. Que eso trae conjuntamente, que tú tienes que respetar los derechos de los LGBT, los derechos que tienen las mujeres, reproductivos y todo eso. Sí, pero es peor vivir sin libertad para predicar y que te impongan el criterio religioso de otros, te lo impongan a ti. Al final eso es lo que va a suceder. Los adventistas del séptimo día vamos a ser perseguidos porque no vamos a aceptar la observancia del domingo. Eso es así, eso está profetizado. Pero hay muchos hermanos que están sumamente equivocados pidiendo el fin de la democracia. Llegaste tarde, Albán, yo te esperaba más temprano, pero estoy feliz de que estés aquí y salúdame muy bien al rey. Dile que seguimos orando por él. Entonces, pareciera ser que la profecía de Apocalipsis 13, 11 al 18, con todos los ataques que hay, como que no, los Estados Unidos no van a poder hacer todo eso porque está el mundo en contra de los Estados Unidos. Desde fuera están todos los estados totalitarios, como dije, Rusia, China, está también en eso, Rusia, China, ¿cómo se llama? Irán, Corea del Norte. Y sagazmente han logrado infiltrar a toda esa gente, todos esos partidos políticos. Es un problema serio. Sin embargo, los Estados Unidos siguen siendo la primera potencia militar, política y económica del mundo. Vamos a ver qué dice Esther López. Bienvenida, qué bueno verte por aquí. Feliz de vivir en un país democrático. Más que feliz. Libertad no es libertinaje, claro que no. Libertad es lo que Dios me regala. Mal que le pese a muchos humanos. Amén. Así mismo es. Entonces, el tema central de lo que he dicho, de lo que dije ya, es que hay una profecía. Apocalipsis 13, 11 al 18.
La interpretación de la iglesia adventista es de que son los Estados Unidos, de los adventistas, del espíritu de profecía, es de que son los Estados Unidos. Para que sean los Estados Unidos, tienen que ser primera potencia económica, primera potencia política, primera potencia militar. Hasta ahora mismo lo son. Están empantanados un poco políticamente con todos los ataques internos en la Cámara de Representantes para impedir que les lleguen recursos económicos a tres democracias en problemas. Las democracias que están siendo atacadas militarmente y directamente son Ucrania, Israel, y todavía no está atacada militarmente Taiwán, pero está con una amenaza terrible. Si los Estados Unidos y Occidente no se zapatean y apoyan a Ucrania y a Israel, dentro de poco China va a cruzar el estrecho de Taiwán y va a barrer con Taiwán. Y eso es lo que quieren los que están airados, muchos de ellos evangélicos, por la migración, por los LGBT, por el aborto, por que las empresas, las factorías norteamericanas se fueron para China y para otros países. Así que todos ustedes tienen que tomar una decisión de qué lado están. También primera potencia ideológica. Ideológicamente hay una batalla ideológica. Hay una tremenda batalla ideológica. Mucha gente en Occidente piensa que el bienestar económico va a hacer que los chinos, los rusos y esa gente cambien su posición ideológica. Eso no va a suceder. No va a suceder. La democracia sí es un bien tremendo que no se puede perder. No se puede perder. Ronnie Villamán, el control lo tiene Dios y sus profecías se cumplen a su tiempo. Está apercibido. Nuestra redención está cerca. Amén, Ronnie. Así mismo es. Así que yo les invito a estudiar las profecías y les invito a mirar las señales de los tiempos. Estudien las profecías y también estudien lo que está sucediendo. Yo me sorprendí porque China, a partir del 24 de febrero del 22, no había hecho ninguna declaración pública en contra de ninguna democracia que estuviera en apuros. Lo hizo hoy en contra. Puede haber una tiranía ideológica en cualquier democracia saludable, ¿verdad? Pudiera ser, pero también hay libertad para que los demás puedan ejercer su libertad. ¿Qué dice la primera enmienda? La primera enmienda de la Constitución norteamericana nos da libertad de expresión a todos y también nos da libertad religiosa. Claro que los LGBT, mucha gente, vamos a ver, dice, déjame terminar de responderle a Esther. Perdón, ¿a quién es que le estoy respondiendo? Sí. Los LGBT han tratado de imponer su ideología de género y de obligar a mucha gente a que tengan que darle bienes y servicios cuando aún no quieren. La Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos ha liberado la cosa. Si usted quiere que le hagan un pastel y usted para casarse, dos gente mayores de edad que deciden que son gays y se quieren casar, pues entonces no vaya donde un evangélico a que le haga el bizcocho. Busque una gente de esas que no son ni de un lado ni de otro y entonces ellos le van a hacer su bizcocho bien bonito, precioso. Y también vamos ahora con Olivier. Vamos a ver qué pasa. La gente habla de inflación y no saludan el hecho de que se ha bajado. Óigase, la inflación ha bajado tremendamente. Dice Oliver, yo en el 2020 perdí el empleo por casi 5 meses y desde finales del 2020 su network ha subido un 50% y desde enero del 20 gano mucho más. Gane quien gane, el que trabaja no tendrá problema, pero la democracia y la institucionalidad están en el juego. Cuando alguien ataca la institucionalidad, téngale miedo. 100% de acuerdo contigo.
Entonces la institucionalidad de los países democráticos está en juego. La de la Unión Europea, que no terminan de ponerse de acuerdo a los europeos, tan amigos míos que son, yo amigo de ellos, yo trabajé para ellos durante casi 20 años, más de 20 años trabajé para ellos, desde el 93, 2003 al 2020, sí, casi 20 años trabajé, 93, 2003, 2013, no, 93 al 2003, al 2013, al 2020, casi 30 años trabajé para ellos. O sea que, pero no logran, es difícil. Dice Xi Jinping que el totalitarismo es más eficiente. Lo que pasa es que en el totalitarismo tú no tienes que complacer a nadie, tú te complaces a ti mismo. Tú dices es verde y todo el mundo tiene que aceptar que es verde, aunque sea mamey. En la democracia se respeta toda la línea de pensamiento, todas las ideologías, todo eso se respeta. Entonces es un lío. Es un lío. Entonces la gente, claro, es más eficiente porque no hay libertad. Por ejemplo, que Kim Jong-un diga, el martes aquí todo el mundo va a bailar bugalú. Ustedes no se acuerdan de lo de bugalú, yo sí, porque yo soy viejo. Y entonces el martes está todo el mundo bailando bugalú en Pyongyang, como se llama la capital de Corea del Norte. Pyongyang. Todo el mundo lo va a hacer, pero por ejemplo, en los Estados Unidos, usted dice, todo el mundo va a bailar bugalú el martes. Y entonces comienza, no, yo tengo una objeción de conciencia, no, ¿y por qué bugalú y no se baila cha-cha-cha? ¿Y por qué no se baila hip hop? Porque nosotros somos negros, nos quieren discriminar bailando bugalú, que no es de nosotros. Entonces, hay que respetar todas las ideologías y eso toma tiempo, toma mucho tiempo. Sigo aquí con mi gente, no solamente eso, en enero solamente de este año, en los Estados Unidos se crearon 355,000 nuevos empleos. No serán empleos caros y todo eso, pero se hacen. Sigo aquí más adelante. Bueno, en España los delitos sexuales suelen cometer los heterosexuales y son mayoría claramente. La gente que consume prostitución suele ser heterosexual. Quiero decir, en estos temas se ideologiza mucho de ideología de género, hay que abrir muchísimo el foco o estaremos mirando hacia otro lado en una perspectiva más. Es así. Pero son los cristianos llenos de odio contra los LGBT quienes están apoyando. Porque si usted se fija, prácticamente todo el que está en contra de la democracia es cristiano. Bueno, entre comillas, porque son nacionalistas cristianos, que estos no son cristianos nada. Lo que quieren es el control del Estado para imponer su filosofía. Y desconocen la escatología completamente. Desconocen la escatología y desconocen cómo son los eventos finales, cómo se van a dar. Así que yo estoy feliz de que todos ustedes hayan estado aquí conmigo. Yo espero que hayan entendido, porque yo a veces me enredo explicando, me enredo mucho explicando. Que alguien me diga aquí en el chat si entendió o si lo enredé más. Vamos a ver quién me escribe y me dice aquí si lo enredé o le aclaré algo a las cosas. Sí, pero ella no está diciendo que son, Rafael Garavito, buenas noches, no está diciendo que son solamente voy a leerlo otra vez. Oye bien, Rafael Garavito, en España los delitos sexuales los suelen cometer los heterosexuales y son mayoría claramente, o sea, los suelen. Hay delitos que cometen los homosexuales también. Los homosexuales a veces se ensalzan en peleas, compran prostitución, pero son menos. Y también se meten menos en esos líos. O sea, no es que ellos son unos santos, no lo son. Pero muchos heterosexuales tampoco lo son. Vamos a seguir. Ok, retiro lo dicho, dice Rafael Garavito. Rafael, ¿qué de tu vida, Rafael Garavito? Tienes que decirme por aquí qué de tu vida. Bien, sigo leyendo aquí.
Dice Di Lauri que se entendió. Muchas gracias. Muchas gracias. Dice Olivier, soy registrado independiente y he votado por cada uno de los dos partidos, sobre todo en el plano legislativo y local, pero hay una palabrita de moda llamada comunistas que le están usando de una forma irresponsable. Eso sí es verdad. Se olvidan de la comunista en la administración de Eisenhower de forma bipartidista. El que habla de que USA se volcará al comunismo no saben de historia, ni conocen la realidad. Un tema que siempre ha unificado, ahora hay una mentira que divide. Un grupito que no se educa ni conoce la historia. Y que son mentirosos también, Oliver. Son sumamente mentirosos. Viven diciendo mentiras a diestra y a siniestra. Y lo peor del caso es que hay gente que se la cree. Porque no están cegados por el odio, por la frustración, están cegados por todo eso. Muy terrible eso, muy terrible. Bien, vamos a ver. Dice Rosester Contención que entendió. Esther López, digo hermano que solo se juzga a los homosexuales, pero los heterosexuales sí también tienen comportamientos poco éticos. Y los heterosexuales son los que más matan mujeres. Cuando las mujeres los quieren dejar, los dejan y no quieren regresar. Bien. Normas Mar de Villamán. Excelente, aprendí mucho hoy. Recordé cosas que había olvidado. Gracias por motivarme a estudiar las profecías. De eso se trata. Ah, pero tú estás pegado. Tú estás pegado, Rafael Garavito. Yo te felicito. Me alegro grandemente. Me alegro. Bien, mis hermanos, son las 10:58 de la noche. Si ustedes, yo no voto en los Estados Unidos, o sea que yo no soy ni demócrata, ni republicano, ni siquiera independiente. Yo soy dominicano, mayor de edad, de generales ignoradas, así que yo no voto por allá. Así que lo que estoy hablando es a favor de la democracia y del cumplimiento de la profecía. Estudien, el pecado no se puede hacer cherry picking. El pueblo de Dios vivía en Roma y aún así quienes mataron a Jesús, lo mataron los religiosos. El cristiano no aprende. Muchas gracias, Olivier, muchas gracias. Si ustedes me permiten, yo voy a orar. Son las 10:59 de la mañana. Yo participo todos los días en un culto a las 5 de la mañana, hora dominicana, en el distrito de Alma Rosa por Zoom. Y entonces me voy a acostar porque después la guerra de la galaxia para estar a las 5 de la mañana en ese culto. Yo soy dormilón y haragán y entonces si me acuesto muy tarde, entonces sumamente difícil. Así que muchas gracias. Vean este video, compártanlo. Por favor, que la gente lo vea, que la gente se edifique, que la gente estudie, repártanlo, recomiéndenlo a sus amigos, porque es necesario que mis hermanos aterricen. Dice la Biblia que habrán falsos maestros y falsos profetas que engañarán, de ser posible, a los escogidos. Hay muchos escogidos que están engañados ahora. Sumamente engañados. Piensan que el trabajo de la iglesia tiene que ver solamente con aborto y con LGBT. Es predicar el evangelio y darle seguimiento al cumplimiento de las profecías. Voy a orar y terminamos. José Pacheco, usted llegó tarde, está de castigo, llegó tarde, como me hacía a mí en la escuela cuando estaba niño, que me paraban mirando una pared con una piedra en cada mano. Eso eran torturas. Amén. Entonces voy a orar. Señor y Dios, te agradezco la oportunidad de interactuar con tu pueblo. Gracias, Padre. Necesitamos despertar la conciencia de los hermanos y necesitamos llamarlos al estudio para que no se dejen engañar. Hay muchos de tu pueblo engañados, Señor, que creen de todo, no sabiendo que todo eso que le han dicho, todas esas teorías de conspiración y noticias falsas,
tienen el propósito, son dirigidas precisamente desde los que están en contra de la democracia. De los estados totalitarios vienen todas esas falsedades. Y los que estamos de este lado de la cortina de hierro, pues entonces nos las estamos creyendo y así somos paralizados, bloqueados para creer en el cumplimiento de las profecías. Así que Señor, bendice a los que se juntaron esta noche, los que lo van a ver después, y condúcenos en el nombre y por los méritos de Jesucristo. Amén. Bien, muchas gracias. Usted llegó tarde, ministro, usted también está de castigo. Véanlo después y compártanlo. Que Dios les bendiga. Pase buenas noches. Muchas gracias a todos los que lo vieron esta noche y los que los van a ver después.